La historia del Museo del Hospital viene aproximadamente de 1919, tiene casi la misma edad que el hospital, el museo y la biblioteca. El museo fue creado por don Víctor Larco Herrera y los psiquiatras de la época posiblemente, con fines científicos, con una sección anatomopatológica. El museo guarda un patrimonio muy importante relacionado a la historia de la medicina y en este caso como especialidad la historia de la psiquiatría. Tenemos un legado muy diverso y tenemos tres ejes muy importantes que son los instrumentos del siglo XIX, instrumentos importantes, represivos, que fueron creados en Europa y que fueron traídos para utilizarlos en el manicomio del Cercado. Ese legado histórico fue protegido y guardado por los médicos de esa época, porque si ellos no hubieran protegido, por ejemplo, la jaula, los grilletes, la camisa de fuerza, etcétera, etcétera, se hubieran destruido y no tendríamos en forma física nosotros poder ver, o los alumnos que visitan tanto las instalaciones del museo y el hospital, pudieran detectar físicamente cómo era el trato y rehabilitación de los pacientes en esa época. Luego tenemos los registros de admisión, que es un legado importante donde nos cuentan la historia de la psiquiatría desde el siglo XIX hasta la actualidad o hasta 1980 con estos registros de admisión, porque después ya no se emiten más registros de admisión. Y después la pinacoteca, que la pinacoteca es un espacio donde se ha guardado el material que producían los pacientes en sus talleres de arte o en sus talleres de tecnoterapia. Tecne es arte, arte-terapia. Entonces, bueno, esto fue organizado por Honorio Delgado para que los pacientes pudieran hacer a través del arte una terapia y poder sentirse mejor para su vida cotidiana. En sus inicios se preparaban, en el manicomio del Cercado, siglo XIX, se preparaban las fórmulas magistrales. Las fórmulas magistrales se preparan hasta ahora. En el Rebagliati hay un gran letrero que dice fórmulas magistrales. Claro, en esa época sí se preparaban las fórmulas magistrales de elementos naturales, como por ejemplo podría ser la pasiflora y otros elementos que le suministraban a los pacientes y que seguramente no eran tan efectivos, y por eso se usaba esos instrumentos tan represivos como los grilletes, la camisa de fuerza, la cuja o jaula como le llamaban. Y bueno, cuando se mudan al asilo Colonia de la Magdalena, pues cambia totalmente el trato a los pacientes, porque aparecen los primeros psiquiatras en 1915 y entonces ya empieza a prevalecer la parte científica y aparecen los primeros inyectables poco efectivos, pero había otros tratamientos, como les explicó el doctor Vilches, otros tratamientos, la insulinoterapia y otros más.